Bienvenidos al nuevo episodio de Presos en Libertad, donde hablamos sin filtro, sin máscara, pero siempre con un propósito. Hoy no es un día cualquiera, hoy vamos a escuchar una historia que nos cuenta, que no se encuentra en las noticias, en los encabezados de prensa y en las redes sociales. Hoy tengo el placer de estar con mi amigo, conocido aquí como Kendo. ¿Cuál es tu nombre de pila, mi hermano? Mi nombre es Josué Nehemías Murillo. Josué Nehemías Murillo. Óigame, Josué Nehemías, un nombre bíblico. Josué y Nehemías, hombres de Dios, como este hombre. ¿Qué me cuentan? No, pues ahí siempre pasando, ¿sabes? Relajado. Buscando sobrevivir, Claro, pasar siempre ocupado en algo. eso es lo importante, pasar ocupado en algo. Estamos dentro de la penitenciaría del Porvenir Atlántida, un programa, un podcast algo diferente. Se llama Presos en Libertad. Aquí su servidor, el clásico. Quiero hacerte un par de preguntas, Kendo, que no sé cómo Kendo acá. Voy a estar poniendo clics de un tema que hizo, el cual también participamos ayudando en la filmación. Así que no se pierdan, tenemos 3 ángulos, así que yo voy a estar hablando a esta cámara y voy a estar hablando con él. Kendo, ¿qué pensabas de Dios o de la religión antes de entrar acá en la prisión? Pues la verdad, de Dios, yo nací en una familia cristiana, ¿sabes? Si puedes ver al principio mis nombres lo dicen todos. Claro, Mis nombres. claro. Nací en una familia cristiana donde mi papá era pastor de una iglesia. Mira, qué bueno. Era pastor de una iglesia, mi mamá siempre lo acompañó y todo eso. Podríamos decir que mi mamá era la pastora. Perfecto. eh, metí en un ámbito cristiano, luego hasta siempre creyendo sobre la pregunta de lo que pensaba de Dios. Siempre pensé que Dios era todo en nuestras vidas, que es el centro del universo, que tiene el control de todo, pues, De todas es el centro de nuestras vidas. Y Amén. creyendo en esto, así fue creciendo, creyendo en Dios. He sido muy evangélico desde niño. Solo que cuando a medida va pasando el tiempo, uno va conociendo personas, va conociendo amigos, digamos así, que te van induciendo a, a hacer lo que no es debido. Lo que no es debido. En este caso, en el caso mío fue de que comencé siendo un hijo de un pastor. Podríamos decir que tenía que ser un joven, un muchacho bien Ejemplar, educado, ejemplar. para todo. Pero siempre cargué con esa cruz, digamos así. No, en ese tiempo lo veía como una Claro, cruz. sí. Ahora yo lo veo como la mayor de las bendiciones. Haber nacido en un hogar cristiano. Cierto, sí. En ese tiempo yo lo veía como mal, porque cada cosa que hacía en la escuela o algo siempre, y miraba, y es el hijo del pastor. Cualquier cosita, y es el hijo del pastor. Ujú. Todo cargaba al hijo del pastor, que Todo. querían que yo fuera la ovejita, porque era el hijo de un pastor. Ujú. Entonces, pasando el tiempo, me corregía por cualquier cosa, malas palabras, no tenía que decir malas palabras. Siempre mi papá estuvieron pendientes de eso, pues. Y tengo 2 hermanos. Dentro de la familia estaba mi hermano y mi hermana. Y siempre mi papá me decía que yo tenía que ser el ejemplo Ejemplo para los dos, sí. para mis hermanitos. Más para mi hermano varón, porque él iba a seguir mis pasos. Correcto, sí. Y cuando se da la oportunidad y se da el chance, pues yo ya estoy cumpliendo, digamos, 13 años, ya yo empiezo como le digo, a conocer personas, a conocer, Los amigos, entre comillas. vaya, que quizás ellos ya andaban fumando cigarros y todo eso. Empiezo a querer trabajar. ¿Por qué querer trabajar? Porque siempre decía que lo voy a dar a mi mamá. Estando pequeño yo miraba quizás la situación en la que estábamos, porque tampoco es que crecí en un hogar de vara, como decimos nosotros. Sí, correcto. Sí, no nací en cuna de oro, ellos eran pastores y todo. Mi papá siempre fue un hombre de fe que siempre ha creído en Dios y que Dios los iba a bendecir y todo esto. Con esto no lo juzgo ni lo Claro, viejo, sí, porque claro, claro. eh, él era un hombre de fe, porque aún está vivo. Qué bueno, sí. Y, y, y pasamos bastantes situaciones difíciles. Y esto me conllevó a querer trabajar pronto, a querer trabajar porque quería ayudar a mi mamá, Ujú. quería ayudar a mi mamá. Al salir de la escuela, nomás salí de la escuela, que me dieron mi diploma, comencé a conseguir trabajo. Nos vinimos para vivir acá en un lugar acá, por aquí acá en la ciudad, porque vivíamos en una aldea. Y
estaban haciendo una colonia, unos gringos, y comencé a trabajar. O sea, la primera semana que trabajé me dieron 3.000 lempiras, se lo tenía mi mamá. Porque ese era mi plan, ayudarlos. Exacto. Pero lo que quiero llegar a esto, no largar, lo que quiero llegar es de que comencé a trabajar a esa edad, pues no seguí mis estudios porque no tenía los recursos para estudiar, no tenía los recursos, porque si necesitaba algo, no, Sí, no había algo, no podía. Cuando yo comienzo a trabajar es cuando comienzo a conocer jóvenes que andaban en bici, que andaban, o sea, que fumaban marihuana, cigarros, que se echaban las cervezas. Entonces, fue así como yo voy llegando, metiéndome al mundo de la maldad y ya miraba a jóvenes armados. Y me empecé a alucinar de que estos manes andan al fondo, yo miro que también ampara. Una vez hablé con uno de ellos y le digo, pucha, carnal, yo quiero ser como ustedes. Y él me dijo, sí, mira, cuando, si vos un día llegas a ser como nosotros, yo no quiero andar armado, yo no quiero andar así, pero, porque ahora me dijo, que yo antes hacía como vos, no alucines esto, me dijo, él me dio un buen consejo, en ese momento me dio un buen consejo, no alucines esto porque a la larga te vas a dar cuenta de que no es bueno esto. Yo ya no quisiera andar esta pistola, pero la tengo que andarme, ¿no? Porque tengo enemigos, me metí en problemas, porque ir para andar armado, porque era igual a uno, y es un mareo. No, no importa, le dije yo, no importa, pues. Fue pasando el tiempo y me fui metiendo en cosas que no debía. En el mundo oscuro. Pero siempre anduve en esas cosas y siempre tenía en mente, siempre iba en remordimiento, porque Dios, Siempre Dios está ahí. Dios, yo venía y tal vez y hacía algo malo que no le agrada a Dios, y no le agrada a la sociedad y tampoco a Dios. Correcto. Hacía algo malo, siempre tenía ese remordimiento en mi conciencia, porque yo decía, puchica, a Dios no le agrada lo que hago. Pero me metí al río, no, lo hago porque necesito, lo hago para ayudarle a mi Siempre la mamá, necesidad lo hago para ayudarle del ser humano. y lo hago para ayudarle a mi mamá, lo hago para ayudarle a mi hermano. Mano, pasaron varios años y seguí igual. Y siempre como volviendo a la pregunta, que Dios siempre fue el centro, siempre Dios. Incluso para hacer lo malo, siempre. Y siempre he dicho que a Dios se le pide para mal y se le pide para bien. ¿Es verdad? Sí, le pide al que hace lo malo. Sí, Y le porque pide al que le hacen lo malo, que no le hagan lo malo. incluso hay gente mala, entre comillas, que pide más a Dios que la gente que conoce de Dios. Entonces, ahí es donde entra la segunda pregunta. ¿Hubo un momento específico aquí en la prisión que te marcó un antes y un después en tu fe cristiana? Claro. Cuando yo vengo a la prisión, es un cambio, un cambio radical, digamos. 360 grados. Estoy vivo, pero mentalmente uno se muere. O sea, físicamente te ven de pie, pero por dentro no anda mal, anda, porque es un gran cambio. Y llegué a pensar, viviéndolo con lo de Dios, con la fe, y esto, de que había sido de que Dios me había puesto un alto, porque llevaba una vida demasiado loca, demasiado, que no creía en nada, pues, no creía en nada, me refiero a que sin miedo el hombre, y creía que solo él se las podía y todo, entonces Dios me pone un alto, Dios pone un alto y dice no, porque siempre he creído en los propósitos de Dios. Dios dice no, andas demasiado bloqueando. Voy a parar y te voy a pasar acá, te voy a meter acá. Pero en el momento en que dentro de prisión yo no lo veo así, yo lo veo injusto. Lo veo injusto porque tenía tantas cosas, planes. Tenía planeado, caí un 5 de octubre de 2018. Y yo tenía planeado la Navidad y todo eso. Estaba metido en el rollo. Entonces, puchica, todo se paraliza. Te empiezan los problemas. Los problemas, ¿por qué? Porque ya las personas con las que estaba, digamos mi pareja en ese tiempo, tenía una pareja cuando caí, ella ella me visitaba, pero ya, o sea, uno siente cuando tal vez hace falta algo en casa, pues, porque uno es el que suple siempre. Sí, claro. Y esto se detiene, entonces, ahí es donde yo empiezo a estar allá rebelde, pues ya ahí metido adentro, en un momento renegué de Dios. Yo dije y eso te marcó un antes y un después, aquí adentro de la cárcel. Vaya, ¿Tu fe? porque en mi fe, porque si antes siempre te dije, pero hubo un momento en que yo dije, yo creo que Dios no existe. Llegué a decirlo. Eso pasa. Llegué a decirlo, Dios no existe, porque si Dios existiera, No estuviera aquí. estuviera aquí.
no me hubiera pasado esto. Pero en el tiempo que yo le digo que no lo veía de la manera Ajá. positiva, de una manera positiva, entonces esto me marcó y como le digo, viene pasando los procesos, los procesos. Creí en Dios y llegué a dudar, mi fe llegó a dudar, pues. Llegó a dudar mi fe de que Dios no existía. No Es sé, duro. porque me pasaban cosas, Ajá. me pasaban cosas. Claro, es que yo nunca he estado preso, pero he tenido amigos. En este caso, te estoy conociendo a ti, te conocí la vez pasada que vinimos a filmar y conocí adentro. Yo solo conocía allá en La Ceiba, la granja de La Ceiba, la cárcel de La Ceiba. Ya cuando la trasladan aquí, pues tengo acceso acá y digo yo, realmente aquí la persona que encuentre a Dios aquí es como el ciego encuentre la vista y sea sano. Porque por eso yo le puse el podcast Preso en Libertad, porque tu cuerpo está preso, pero tu alma va a estar libre en Dios, En Dios. siempre en Dios. Y ahí es donde entra la tercera pregunta. ¿Cómo reaccionaron otros internos cuando comenzaste a cambiar por tu fe cristiana en Dios, por tu fe en Dios? Bueno, pues algunos empezaron a querer cuestionarlo aún, Correcto. cuestionar, de verdad. ¿Será que de verdad cambió Que este? este man es paso, está haciendo. Normalmente en la prisión siempre vas a escuchar eso, no, que estos hermanos pícaros y que ¿Verdad? están haciendo espacio y de eso. Sí. Pero uno tiene una relación con Dios íntima y uno sabe. Correcto. Y al principio nadie cree en uno, nadie cree en uno. Porque un man que había sido justiciero, trabajero, vicioso, se lo vamos a ir así, pues, Sí, no me da claro. pena decirlo. Yo era un man Una persona insurrecta, rebelde. vicioso, fumaba mota. Soy malo, que me gustó la cocaína. Ujú. Y periquero de los bueno, me decía drogando, porque de una manera u otra uno, gracias a Dios en los momentos, Bendito Dios. bueno, no existen esas cosas dentro. ¿Me entiendes? Sí, sí, Entonces, ahí vamos ahorita, para ahí vamos pues para el proceso este. correcto. Eh, le digo a Dios un día cortando pelo, porque corto pelo. Le Ujú. digo a Dios un día, Señor, sin verdad, yo no me costaría tanto servirlo, Señor. Si yo lo único que tengo, que hago mal, quizás aquí es mi vocabulario. Quiero dejar los vicios. Le lloré una infinidad de veces frente al espejo, en las madrugadas, cuando no me podía dormir, que estaba bajo efectos de droga, le lloraba, Señor, Señor, por favor ayúdame. No quiero estar bien, no quiero, me miraba las ojeras, no era el mismo, pues, y yo le lloraba a Dios, yo le dije, no quiero cambiar, quiero ser diferente, ayúdenme, por favor. Luego que comienza el cambio, como me hacía la pregunta, la gente empieza a ver de que dejo de fumar cigarros, Y empiezan los dedos señalar, de arriba, de abajo, empiezan a cuestionarlo, a decirte que es puro paso que estás haciendo, estás asustado, Ajá. te tiene asustado el pavo, pero estás así, de tú. Pues entonces no le pongo atención a esos comentarios, siempre sigo creyéndole a Dios, Así es, así. creyéndole a Dios. Sabía desde el principio, como le digo, nací en una familia cristiana, sabía que Bendito Dios, sí. tenía un llamado de parte de Dios. Entonces comencé a ir a la iglesia, comencé a ir a la iglesia, a los cursos, en la celda donde estaba viviendo ahí el pastor de la iglesia. Él miraba que él me conoció un antes y me conoció cuando estaba tratando de ser diferente, pues. Y dice, él pasaba y un día me dieron un especial en la iglesia. Me dieron un especial y empecé a cantar, que me gusta, y las alabanzas de adoración. Ujú. Empecé a cantar, canté una alabanza de adoración y el pastor miró de que Dios había puesto eso en mí, que Ese deseo. ese deseo y ese talento, pues, Ujú. de alabar al Señor, de adorar a Dios. Y ahí me fueron incorporando a lo que es el ministerio de alabanza. Ministerio de alabanza. Pero la gente siempre empezaba a mirarme, a cuestionarme. Y le voy a ser sincero, de que en el transcurso de un año se bajó, se bajó lo que es la presión de la gente. De que estaba. Sí, que era, Ya cuando miraron de que no les ponía atención y que seguía mi camino, y miraron tu cambio real. miraron mi cambio y empezaron a verme diferente, incluso a hablarme con respeto. No falta siempre quien le quiera sacar la Claro. mamá a uno. No, Porque claro, me eso. pasaron en ocasiones, me pasó de que
cortando pelo o algo, y llegaba alguien ahí, voy yo después, dale. Pero luego se iba, y no estaba ahí, y otro llegaba, cuando llegaba ya encontraba otro, y no, y empezaban a insultarme. Yo me encerraba en mi cama, yo le decía, Señor, a llorarle, a Dios mío, no quiero, porque un man impulsivo, un man que siempre fue así, Sí, de repente escuchar que otro man me está claro. insultando y que me está sacando hasta mi mamá y tener que aguantarme porque estoy sirviendo a Dios. Acuérdate que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Y dice la palabra de Dios que el viejo hombre muere y nace un hombre nuevo. Pero el viejo hombre está ahí, presente. Y está esperando, el ego, y está esperando de que cualquier piedrecita te hurgue y saque ese hombre nuevo. Porque el enemigo no descansa para hurgar, porque él sabe dónde tocar. Él sabe por dónde atacar. Por dónde atacar. Pero también dice la palabra de Dios que en tu debilidad Dios se hace fuerte. ahí es donde podemos ver la gloria La mano de Dios, de Dios, sí. el poder de Dios, de que le da fuerza a uno. Pues yo le Exacto. lloraba y le decía, Señor, no quiero aguantar, siempre me estén insultando, Señor. Y me venía, Dios me decía, Sí, porque uno no quiere cometer un error. sí, De, no, vaya, de golpearlo. de ir o sacar todo lo que tenía. Todo lo que quería. desahogar, porque sentía que estaba hasta aquí, que ya Sí. estaba bien. Ya estaba Ya me ahogándote. estaba ahogando porque era un man colérico, un man impulsivo. Sí. Que le estoy mencionando, insultándole, mencionando. Entonces, estaban estas cosas, Dios mío, santo, ayúdenme. Exacto. Pero todas estas cosas, estos aguantes de ira que tuve, ayudaron para que las personas vieran un cambio en mí. Un proceso. Y dijeran, este man de verdad que es el mismo. Una vez estaba predicando en la iglesia yo, de mi pastor Héctor, y yo predicaba sobre el yunque, el martillo y el fuego. Nosotros somos el hierro en el yunque es Dios, el martillo es la palabra y el fuego es el Espíritu Santo que nos moldea. Entonces cada persona que venía y te insultaba o te decía algo era un golpe. Te estaba formando porque, hey, somos seres humanos. Eso es lo que no entiende gente que va a ver este podcast. Kendo es un ser humano, Paul, el clásico es un ser humano. Yo me puedo enojar, Kendo. Y yo he estado casi toda mi vida en el Evangelio, pero yo he cometido errores. Fumé marihuana estando en la iglesia, bebí hasta no ponerme lo más loco que podía, hasta andar desnudo, siendo cristiano, cantando música cristiana. Fui adicto a la pornografía, adicto, que te estoy diciendo que yo dejaba la pornografía un día y me descontrolaba una semana. No podía tener relaciones con mi esposa porque yo tenía que ver una pornografía antes para poder tener. Entonces ahí es donde entra la cuarta pregunta, dice, y ahí tú te la contestaste, pero te la voy a volver a hacer. ¿Alguna vez sentiste que Dios no estaba contigo, incluso después de haberle entregado tu vida? No me respondí. Yo no me respondí. Dice uno, bueno, Dios, ¿Y dónde está? te entregué mi vida para que me ayudara, pero ¿dónde estás? Sí, claro. No te escucho, no si te ahora siento. decía así, puchica, antes que yo andaba haciendo lo malo, vivía relajado y ahora siento un peso encima. Ahora que te estoy diciendo, siento una carga, siento que todo el mundo me señala, siento que todo el mundo me mira. Entonces, ¿para qué te estoy sirviendo? ¿Para qué estoy haciendo esto si yo no veo un logro? Yo veo de que se empeoran las cosas, pues, se empeoran. Llegué a pensar eso, claro. ¿Y llegó a por qué? pasar eso en mi vida y yo dije, uy, si esto es ser cristiano. Porque había visto cómo mi papá también fue señalado en ocasiones cargaba con aquello de que es el hijo del pastor, es el hijo del pastor. Y me daba cólera pues, cada vez que decían eso. Pero ahora, Josué es tu nombre, ¿verdad? Josué, Si tú que conoces de la palabra y que tu papá muchas veces me imagino que predicó sobre la historia de Josué, dice la palabra de Dios y cuenta que Josué dice que se dormía afuera de la casa de campaña de donde vivía Moisés. siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca. Y muchos amigos de él, de su edad, que prefirieron tal vez andar cazando, andar haciendo X cosas, bañando, qué sé yo, muchas cosas que tal vez la Biblia no las describe. Josué prefirió estar cerca del maestro Moisés y aprender de lo que Dios le daba a Moisés, que estar disfrutando, qué sé yo, de jugar, de ir a pescar, de ir a sembrar. Él prefirió estar ahí. Y él dejó un montón de cosas que hoy en día Josué, el que está dentro de una cárcel ahora,
el de Honduras, el de aquí de Atlántida, el Kendo, que tiene el nombre, su apodo Kendo, que adentro dejó muchas cosas que afuera hizo. Hoy he señalado, y como dije en la cuarta pregunta, sentiste que Dios no estaba contigo en los momentos más difíciles, pero es que ahí donde Dios, en los momentos más difíciles, cuando Dios calla para trabajar. Vaya, y yo no veía una respuesta, no la veía, todo se me ponía oscuro, Ah, mi todo mamá, está arriba. ok, mi mamá me cae enferma, y yo, Señor, ¿dónde está, Señor? Y empiezo, ¿Por qué ella? ¿Qué te sirve? vaya, ¿por qué estas cosas, Señor Jesús? ¿Por qué? Eh, Después matan a mi hermano, algo que, Sí, uy, sí, hey, esto fue para quedar loco, sí, te para quedar creo, te loco, entiendo, te matan a entiendo. mi No he hermano, matado a ningún hermano mío, gracias a Dios, pero he visto la muerte de dos cuñados míos, que eran como hermanos míos. y renegaba, Claro, Señor, ¿por qué? Preguntando, cuestionando al Señor, ¿por qué no le diste una oportunidad a mi hermano de que viniera aquí a la cárcel a acompañarme, ¿verdad? a que me lo mataran? Y empiezo con aquella situación, pues, pero al final me vengo a dar cuenta que Dios nunca se alejó de mí, jamás, en ningún momento, que Él siempre estuvo ahí conmigo, que Él siempre ha estado conmigo, incluso ahorita está conmigo. Amén. Él nunca no me deja solo en ningún momento. Dios nunca abandona, dice la palabra de Dios, que Él está ahí para presto, dice. ¿Qué es estar presto? Estar como pendiente, estar. Josué me va a orar en 2, 3, 1 y empieza a orar. Ahí está Josué. ¿Sí? Incluso dice que antes de que oremos, Él ya tiene una respuesta. Antes de que le pidamos, Él ya tiene la petición. ¿Sabe qué pasa, Josué? Que muchas veces el ser humano, me incluyo en general, queremos ayudarle a Dios. Sabemos y sabiendo nosotros que Él es el Todopoderoso, que no necesita ayuda de nadie, Claro. que nosotros siempre vamos a necesitar ayuda de Él, pero Él es como un padre. Cuando un niño empieza a caminar, el niño le hace así y da su primer paso, y cuando lo vas a agarrar, él te dice, soltame. Quiere correr. Y él quiere correr y ¡pum! Vienen los golpes. Y así es el ser humano. ¿Dónde está Dios? Por ejemplo, cuando yo decía, no, Dios no, Dios se alejó de mí, Dios estoy aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me pasan tantas cosas aún ahora? Y empiezo a cuestionarlo, a decirle, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? Pero sigo, mi fe sigue, sigo cantando, porque como le digo, cantaba en la Sí, iglesia, exacto. cantando en la iglesia, sigo perseverando, aún en mis peores momentos yo le cantaba una alabanza a Dios. Yo le cantaba a esas alabanzas bonitas. Hay una alabanza de San Marcos que llama Eres Todo. Una alabanza que... Eres todo. No, una de adoración. Aquí es bien adorable una que dice, eres todo, eres todo, ¿Ya sé cuál es? todo. Empecé a hacer que él fuera. Yo voy a poner un clipcito ahí, gente, para que la escuchen. Sí, esa alabanza empezó a... me empecé a aferrar a Dios. Amén. Me empecé a aferrar a Dios y dije yo, Él está conmigo. Si una vez metió a Daniel en un pozo de leones Y le cerró la boca, dice. y no le hicieron nada, no pasó nada, metió a aquellos tres muchachos, lo metieron al horno de fuego Sadrach, y Mesach y Abednego. salieron ilesos. Dios está conmigo. Amén. Y al final, digo yo, de esto, yo voy a ver una victoria y yo voy a ver que Él está siempre ahí, pues. Y esa entra a la quinta pregunta. ¿Te ha sido más difícil perdonarte a ti mismo o sentirte perdonado por Dios? Es más difícil sentirte perdonado Perdonarme por a Dios, mí mismo, quizás. ¿verdad? Sí, Porque uno siente, y hasta yo, cuando yo estaba haciendo estas preguntas, yo como que Dios me las hacía y me decía, ¿te has sentido más difícil perdonarte? Porque yo, vaya, yo he cometido muchos errores y a veces vienen a mi mente, hey, y tal vez uno dice el enemigo, pero no es el enemigo, es el subconsciente de uno que dice, hey, Vol, ¿te acordás allá cuando te agarrabas tu sur loco y te lo metías y después te echabas 2 puros de marihuana para sentirte parte del combo, Sí, parte del grupo? sí, Miren, entre comillas, porque era momentáneo. De ahí le pega una perra hambre. Todo es mentira, todo es una falsedad. Sí, todo es un espejismo. Un espejismo, es un alucín feo. Es una alucín que te hace sentirte parte de, pero nunca vas a ser parte de. Entonces, ¿has sentido difícil perdonarte a ti mismo entonces?
difícil. Que sentirte perdonado por Dios. Porque Dios, ¿cómo le explico? Vengo y aunque cuando venimos y le pedimos perdón a Dios, yo vengo y cometo un error, pasó algo, Señor, perdónenme, te los caí. Siente ese perdón, Me ¿verdad? perdonó, yo siento, me descargo, Dios me perdonó. Amén, amén. Pero en uno siempre a veces Queda ese, no lo debía hacer, no lo debía hacer. ¿por qué lo hice? Que el Señor, pero Él ya me perdonó, Él ya dejó todo atrás. Amén. Y dice que un borrón y cuenta nueva. Y cuenta nueva. Dice que sus misericordias son nuevas. Cada mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que no que las misericordias del día pasado pasaron, sino que lo que pasó atrás, digamos ayer lunes, lo que pasó, ya pasó. Hoy su misericordia fue nueva. Y hoy agradecemos a Dios que pudimos abrir los ojos, escuchar este pajarito, estar bajo este árbol lleno de nidos de oropéndula, ver el césped bien chapeadito, ver a los amigos porque mira, yo tengo amigos que están en otras cárceles y yo los considero amigos en el aspecto de que no nos creemos juntos, pero los considero amigos porque los conocí en un momento que ellos estaban en su mundo, yo estaba en mi mundo, yo canto de los 18 años, canto música cristiana urbana y yo los conocí en ese momento cuando era mi grupo de Servo Escogido y hoy están presos, otros están muertos y los que están presos yo los considero amigos porque el propósito de Dios fue llevarlos a la cárcel y estar con vida. Y les digo yo, ese es el propósito. Ese es el propósito. Entonces, mataron a mi amigo, mataron a un amigo cuando caminaban en la calle. Mire, ve, todos están muertos. Pues imagínate. Todos. Y siempre le dije, Señor, ¿por qué no les dio una oportunidad? Y él me dijo esto, aprovechala que te estoy dando a vos. Aprovechala que te estoy dando a vos, que vos vas a ser un ejemplo de que de todas estas personas yo te escogí a vos. Amén. Y no te escogí para cosas pequeñas. Entonces, ¿qué es lo más radical que Dios te ha pedido hacer dentro de la cárcel? ¿Qué es lo más radical o lo más extremo o lo más difícil para que la gente pueda asimilar eso que te ha pedido Dios dentro de la cárcel? Vaya, yo digo yo, en mi persona, predicar, en mi caso, va, digamos, si yo estoy en la cárcel, predicarle a un enemigo mío, que yo sé que fue enemigo mío afuera. Eso sería para mí, ¿verdad? Prácticamente lo similé de esta manera. Y esa es la pregunta en ocasiones. Si las personas que le hicieron daño a mi mamá me llegaran a este lugar. Entonces, quizás eso ha sido, porque me he hecho la pregunta y quizás haya hecho a Dios. Entonces, que usted me conoce, que usted me conoce, que son personas que si llegaran a, porque en el mundo de la delincuencia, sí, eso puede pasar. Entonces, ¿qué deberían? Eso es lo más radical. Soportar quizás ver a una persona de esas que Dios tiene el control de todo. ¿No ha pasado? No ha pasado. No ha pasado. Pero dentro de la cárcel, ¿qué Dios te ha pedido hacer? Ya siendo un hombre creyente de Dios, ya dentro de la cárcel. Algo radical, algo que digamos, eso está bien. Pero ¿qué adentro de la cárcel qué has hecho? Que digamos, esto jamás pensé hacerlo. Sí, tuve que orar tuve que orar en una administración, tuve que poner mis manos sobre personas que le hicieron daño a unos familiares míos, quizás no a mis hermanos, pero a otros familiares. Sí. Perdonarles. Tuve que orar por ellos, y quizás decirle al Señor bendiga a su familia, y Dios los mande un vallado de ángeles que protejan a su familia y protéjanlo a él. Cuando en el pasado quizás a estas personas lo que hubiera hecho era agredirles, eso es algo que Dios hizo. Eso fue lo más radical que Dios te pidió. Lo más fuerte. Sí. Y ahí es donde entra la historia de José, el soñador, cuando tuvo que perdonar a sus hermanos por haberlo vendido y engañado a su padre que había muerto. Y aún así, rescatar a ese pueblo. Y todo siempre con un plan de Dios. No te preocupes. Siempre con un propósito de Dios. Y esta es la última pregunta para que esté tomada. Si tuviera que predicarle a la versión de ti mismo antes de entrar a la prisión, ¿qué le dirías al Josué del pasado? Yo a mí mismo predicarme. Predicarte a ti mismo antes de entrar a la prisión. Al Josué impulsivo, al Josué que andaba en droga, al Josué que andaba armado. Predicarle antes de entrar a la prisión, ¿qué le dirías? Le diría de que
todo es vanidad. Porque por más que nos esforcemos en querer hacer, en querer hacer dinero, en querer hacer amistades, Te comía. de que por más que queramos comprar las mejores armas, de que por más que queramos impresionar a la mujer más bonita, todo es falsedad, todo es vanidad, todo es vanidad, de que la única salida es Cristo, de que que lo único verdadero es Dios, pues. Amén. Porque Él sí te va a dar lo bueno, Sí. porque Él sí te va a dar lo que te mereces. Así me hablaría a mí mismo. Así le predicaría a Josué. Dejar de creértela, dejar de creerte que sos el muy porque siempre hay algo más loco, pues como decimos nosotros, que está más loco y que no le importa nada, que se cree igual que uno, O que mejor. se cree igual, vaya, que cree de que lo va, de que te puede superar y en mi propia opinión yo decía que yo era el mejor, entonces yo le decía que no, que el mejor es Cristo, que el mejor es Dios, el que te puede cambiar, el que te puede ayudar a ser una persona diferente y enseñarte que vas por el camino equivocado. Eso me diría a mí mismo, antes de eso, antes, el que yo era Al antes, Josué de que antes. yo era Al Josué del 2014, 2015. 2014, 2015. Le predicarías, le dirías que esa no es la, que no- ese camino no lleva a ningún No lado. lleva a ningún lado, que lo lleva es a la cárcel O a la muerte. o a la muerte. Que Dios te escogió. por la gracia de Dios, que estoy acá en la cárcel. Bendito Dios. Y ya pronto vamos a salir primeramente Dios a Así es. hablarle de Cristo a los jóvenes, de que Dios cambie. Y ese, Que no permitan Sí. llegar a una cárcel para cambiar, o que no permitan estar en un hospital o quizás en una silla de ruedas para cambiar, de que ahora es el tiempo. y ese es el propósito de este podcast, que puedan escuchar de la mano o del testimonio real de una persona que está dentro de una cárcel, que primero Dios ya salga y Amén. Dios lo cambia dentro de la cárcel y es una persona hoy de bien. Y es una persona que eh, el Josué del pasado murió y nació, como dice la palabra de Dios, que Dios nos cambia y nos renueva, dice, nos hace personas nuevas, hombres nuevos, hombres renovados. Entonces ese es el propósito de este podcast, de que podamos, ¿cuál es su nombre? Ise Argueta. Ise Argueta, un gusto saludarle, el clásico de este lado, en su podcast Preso en Libertad. ¿Qué le diría a usted o qué pensaría usted del Josué del pasado antes de conocer el Josué del presente? Yo a él, pues, aquí en la prisión lo vine a conocer. Pero creo que si lo hubiera conocido afuera, no estuviéramos juntos, porque andábamos en cosas malas. Okay. Y aquí adentro, pues, las personas que los conocen desde hace días, pues me cuentan que él ha tenido un cambio radical bastante desde que empezó a ir a la iglesia, ha conocido más de las cosas de Dios y más bien ahora es ejemplo para otros jóvenes. Así es. Y él, cuando puede, y le da consejos a las demás personas para que busquen de las cosas de Dios, y para Dios no hay nada imposible. Así es. Y tal vez las cosas malas que él hizo, pues uno le pide a Dios, ¿verdad?, que lo guarde y que él no le permita volver a cometer los mismos errores, que le permita ser una persona diferente, que la mentalidad, que le dé sabiduría cada día. Entonces, para mí, él ha cambiado mucho. Qué bueno. Sí. Dice un dicho en Caliche que la cuña para que sea buena tiene que ser del mismo palo. Y la gente tiene un mal concepto de las personas que están privadas de libertad, de que cómo pueden conocer el amor dentro de una cárcel, o cómo puede, porque uno tiene el concepto, yo me incluyo también, de que afuera uno se enamora más fácil y que adentro de la cárcel uno se enamora por conveniencia o por no estar solo. ¿Qué opina usted de eso? Pues por conveniencia, en mi caso, no, porque los dos en realidad luchamos por salir adelante, los dos juntos nos apoyamos unos a otros, nos defendemos, y si yo no sé algo y él lo sabe, Eso es lo importante. entonces nos ayudamos mutuamente. Es apoyo idónea, su apoyo idónea. Doña, como le decía, Sí. que yo trabajo en lo que es arte, corto pelo, ella pone uñas y hace todo eso. Me estoy enseñando, pero ahí me pongo a ayudarle a ella, querer aprender ahí también, pues igual cosas que ella no sabe, yo le enseño. Exacto, ustedes cuando salgan de aquí pueden Ponemos un negocio su y negocio de darle para adelante sin andar su salón de belleza. Así es.
Claro, sin andar pensando de que, como les decía, de que haciendo lo malo vamos a Exacto. llegar a ser millonarios, de que haciendo lo malo vamos a llegar a tener tantas cosas. Exacto. No hay necesidad de hacer lo malo, hay miles de cosas que podemos hacer buenas para poder salir adelante, no solamente en la maldad. Bueno, eso fue parte de la historia de Isis y Josué. Josué, que vamos a estar escuchándolo en el transcurso del podcast, Preso en Libertad. Así que quiero cerrar con esta frase que me encontré por ahí. La verdadera libertad no comienza cuando se abren las puertas de la celda, comienza cuando se abre el corazón a aquel que siempre nos ha buscado, que es Dios, Jehová de los ejércitos. Dios me los bendiga, espero les guste, sigan la página Preso en Libertad en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Así que ya saben, y Dios me los bendiga. Josué, Isis de final, soy Idónea y la historia de Josué aquí en Presos en Libertad. Bendiciones.